tal? Buenas tardes. Pues vamos a hacer una transmisión especial hoy desde este lugar maravilloso. Es la antigua Escuela de Química, ¿no? de la UNAM. Y bueno, tiene unos espacios increíblemente amplios, con sombras, con luces, y que bueno, nos remiten a toda la cuestión que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer una presentación pues muy ad hoc, la dividimos en dos partes. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos por una parte el día de la celebración del Halloween y también tenemos el Día de los Muertos, que son celebraciones análogas, son parecidas, tienen sus diferencias, pero entran en el imaginario y en la parte de la celebración y es bueno reconocer cada una de ellas. Entonces, hoy vamos a estar un poco platicando acerca de la literatura de terror como pretexto para celebrar la parte del Halloween, ¿no? Que nos gusta tanto, y veríamos, incluso vamos a ver algunas cosas que vienen ahí en las películas. Hoy vamos a ver películas de esta tradición y esperemos ahí que en sus comentarios ustedes vayan sugiriendo algunas otras. Entonces, obviamente, estas películas que nosotros vamos a estar viendo tienen algunos elementos, como algunos clichés, algunas películas que parten de algunos elementos del miedo psicológico. Vamos a revisar, vamos a ver el tipo de películas de terror que hay varias, no nada más hay un solo tipo, hay muchos tipos, vamos a revisar y veríamos las 15 más que pensamos aquí, las 15 más buenas o más famosas o simplemente que nos gustaron a nosotros y punto, ¿no? Y en la próxima sesión vamos a ver cine de terror y también literatura de terror, pero enfocado al Día de Muertos, enfocado a la tradición, en este caso mexicana, y veríamos algunas películas mexicanas también, desde las muy serias y muy avanzadas hasta algunas chuscas, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación, cine y literatura de terror. Entonces, nosotros siempre cuando vemos esta cuestión nos hacemos la pregunta, ¿por qué vemos en este caso cine de terror? ¿Qué es lo que nos llama la atención de ver en este caso cine de terror? Realmente cuando nosotros vamos a ver estas películas no nos preguntamos acerca de si nos da miedo, no, simplemente entramos. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a esto? Pues porque es como cuando vamos a la feria, exactamente lo mismo. Vamos a la feria y nos subimos a la montaña rusa. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión de que vamos subiendo, bajando, pero nos genera emoción. Entonces, la primera cosa que vamos cuando vamos a ver películas de terror es porque vamos a vivir una experiencia de miedo, una experiencia de terror. Y eso es lo que la experiencia emocional, la parte emocional del sudor, la adrenalina, todo lo que pueda ir en ese momento, eso es lo que nos lleva. Entonces, obviamente, nosotros cuando podemos distinguir que hay incluso teorías que explican el origen de ir a las películas de terror. Y obviamente, pues nosotros por eso escogimos esta locación, porque obviamente las cosas que pueden explicarlo es, por un lado, la empatía que podemos sentir con el héroe peleando contra el mal, en este caso, peleando contra un enemigo que puede ser natural, sobrenatural, puede ser algo paranormal, puede ser el hombre mismo, pero en este caso siempre nosotros sentimos esa necesidad de empatizar con el héroe. Y entonces, por ejemplo, esta cuestión es muy, muy interesante porque obviamente si vamos nosotros pensando que vamos a encontrar ahí los sustos y todo, sí, pero una de las cosas profundas en este tipo de películas es esta, ¿no? Esta cuestión de la empatía con el héroe. En este caso, también tenemos que hay varias teorías psicológicas que explican la cuestión de nosotros con las películas de terror. Entonces, una de estas es la lucha entre el bien y el mal. Es decir, cómo nosotros podemos engancharnos en esta pelea que genera la tensión. Ustedes se pueden imaginar un libro, una película o algo que no tenga esa tensión
digamos, dramática, que genera la lucha, no sé, de los demonios contra los ángeles, los espantos contra la ingenuidad, nosotros con la oscuridad. En fin, esa es la tensión que hace que finalmente nosotros tomemos alguno de los bandos. Y hay estudios que han demostrado que también hay cierta tendencia de las personas por ver este tipo de películas. Es decir, si les gustan las películas de emociones, de balazos y todo, dramáticas y todo ese asunto, pero las personas que tienen preferencia por las películas de terror son aquellas personas que en su vida diaria, en su cotidianidad, tienen una gran tensión y siempre están viendo la situación de la aventura, de la adrenalina, de cómo generar más tensión en su vida misma, que saben lidiar bien con los problemas y todo ello. Y entonces este tipo de películas les aumentan a continuar con esta tensión. Entonces no es que se vayan con el bien y el mal, no, es la tensión del bien y el mal lo que genera también el gusto por las películas. Entonces otra teoría que tenemos es esta teoría muy elaborada acerca de cómo las películas de terror también reflejan los miedos más primitivos del ser humano. Entonces, las películas de terror, y si las vemos, por ejemplo, que son películas, podemos ver desde una película en blanco y negro de los años 30, Nosferatu, por ejemplo, o ver la última que salió en Netflix, este terror escandinavo o el terror coreano, pero vamos a encontrar elementos básicos que literarios, teóricos en literatura y todo ello han encontrado que hay una pulsión por que esos miedos son miedos muy primitivos que nos llevan de alguna manera a esas estructuras de cuando nos peleábamos contra el fuego, cuando peleábamos con los animales, cuando teníamos que pelear contra la lluvia, contra los temblores, los terremotos, los truenos. Y entonces nosotros, seres muy primitivos en esta tierra, obviamente veíamos y endiosábamos a estos, les dábamos un ánima, les dábamos un espíritu, y en esa sensación del espíritu, entonces viene la cuestión del agradecimiento, y si no hay un agradecimiento, entonces hay una venganza por el Dios. Entonces, obviamente las películas de terror nos llevan a mantenernos en ese esquema, mantenernos en ese esquema. ¿Cuál es ese esquema? El de ir a lo primitivo, a ese terror que se va pasando generación por generación. Entonces, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, podríamos pensar que ya lo traemos. No, ese lo aprendemos por unas cuestiones que nos van diciendo de chicos, de que ahí viene el coco, y te dices, eso sí lo vamos aprendiendo, pero hay otros temores que sí le vamos teniendo, por ejemplo, a las cuestiones que parecen grotescas, a las imágenes extrañas. ¿Por qué? Porque hay una repulsión instintiva hacia esas imágenes, que no a la oscuridad misma, sino a las imágenes grotescas. Entonces, obviamente, nosotros cuando vamos a ver películas de terror, nosotros vamos a ver cómo confrontamos esa experiencia. La monstruosidad se vuelve de alguna manera un elemento que nos hace a nosotros reflejarnos y reflejar lo que no nos gusta, pero al mismo tiempo enfrentarnos a él. Y por eso la empatiza con el héroe, porque el héroe lucha contra lo que también nosotros no queremos y que nos causa. Entonces, cuando nosotros vamos al cine, vamos a encontrarnos un montón de elementos básicos en las películas, y hay varios tipos de películas de terror, porque incluso en otra sesión que tuvimos, estábamos platicando acerca de los tipos de películas, pero bueno, se nos quedaron en el tintero varios. Aquí vamos a tratar de abarcar la mayor parte de este tipo de películas y su genealogía. Entonces, vamos a ver las primeras. Entonces, tenemos unas películas de terror que van a ir uniendo. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, vemos a todos los villanos, a todos los grandes villanos, ¿no? Desde Jason, ¿no? Freddy, el payaso Pennywise, el tiburón, ¿no? Que es vamos a ver esta, y todos estos monstruos que si cuando éramos chicos, pues nos asustaban muchísimo, ¿no? En la infancia. Yo recuerdo haber visto El Exorcista a los 13 años. Bueno, no dormí un mes por ver El Exorcista a los 13 años, ¿no? Y a la fecha no la puedo ver de nuevo, porque es una película
que me dejó muy marcado. Pero entonces, ¿qué es lo que yo no entendía dónde cabía esta película? Viendo ahora zombies, vampiros, animales malditos, ajá, y todo ello. Entonces vamos a ver la tipología de películas, aprovechando el espacio. Entonces, ahí tenemos nuestra primera tipología. Entonces, la primer tipo de películas que tenemos es el slasher. ¿Qué es el slasher? Es el tipo de películas que más vemos, es esa donde vamos teniendo al héroe que va masacrando a todos sin motivo alguno. Es decir, es el tipo que va siguiendo, nunca se muere, va caminando, le dan 1000 balazos, no se muere. Hay 20 secuelas de esas películas, en fin. Entonces, por ejemplo, Halloween, Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno, todas esas películas son de esas slasher, ¿no? Del héroe, del villano, perdón, el monstruo que va siguiendo y mata sin saber. Esta imagen que estamos viendo aquí pertenece al género gore. El género gore es un cine que es el mayor comprador de salsa de tomate, en este caso, de salsa capsu. ¿Por qué? Porque ahí vemos sangre y sangre y sangre. En este caso, vemos muchísima sangre en la ¿se cayó la presentación? ¿Sí se ve? ¿No? Y vemos en este caso cantidad de sangre vertiéndose por la película. Entonces vemos las decapitaciones, las manos, y tenemos toda esta cuestión que nosotros vimos en una película muy famosa que se llama La Masacre en Texas, o Holocausto Caníbal, bueno, que son películas que si uno las ve dice, Dios, o sea que estoy bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Mutilaciones, cuerpos y todo, y sangre, sangre, sangre. Entonces ese es el género gore, ¿no? El siguiente género que nosotros tenemos es este género de el survival. ¿Qué es? O el sobreviviente. ¿Qué es este género? Este género es muy interesante porque incluso hay géneros que se pueden mezclar, es decir, no son géneros puristas, pueden ir mezclados uno con otro. El survival es el género donde vamos a ver que hay un héroe que al final del día es el único que va a sobrevivir. Pueden entrar 20 personas a una habitación y solamente va a sobrevivir uno. Y toda la película se centra en cómo sobrevive. Entonces, un ejemplo clásico es esta de Alien, el octavo pasajero. De hecho, la primera abrió lo que es el género de terror de ciencia ficción, ya como tal, como película. Y Ripley es la única que se salva de toda esta masacre que hace el monstruo. Entonces, bueno, aquí esta película es muy representativa del género. El otro género, en este caso, que vemos es el psicológico. Entonces, el psicológico es ese terror muy sublime, muy sutil, muy parecido al thriller policíaco, muy tocando la puerta de lo que se llama la novela negra. Porque el terror psicológico, por ejemplo, aquí vemos en este caso, las últimas secuencias de Psicosis, ¿no? Donde vemos aquí al personaje con todas las culpas ya descubierto, no les voy a echar a perder el final de la película, pero ya estuvo descubierto, pero el terror psicológico que él maneja, olvídense de la escena de la sangre en la ballena. No, Psicosis es un terror psicológico porque nos va manipulando, nos va llevando de escenas, ¿no? Entonces, esa es una gran película. Y otro género muy clásico y muy, en este caso, muy de estos días, es el género de las películas de terror zombies. Los zombies, en este caso, tienen algunas estructuras y han ido evolucionando. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver desde las películas de Jorge Romero, o George Romero, más bien, que inventa con La Noche de los Muertos Vivientes el género. Pero antes había habido otro tipo de películas de zombie que exploraban el zombie, por ejemplo, de corte, ¿cómo decirlo? El zombie original, el haitiano, donde le echaban el pez globo, y entonces un personaje afroamericano se volvía esclavo de unos blancos. Entonces eran otros tipos de películas, pero ya el zombie como lo conocemos es de
en este caso de George Romero, y con sus películas donde vemos estos zombies que lentos, que caminan, que se les caen las manos, que quieren comer el cerebro, que no tienen pensamiento, no tienen nada, y entonces la gente puede correr y huir, ¿no? Prácticamente puede huir de ellos. Pues ¿por qué? Pues porque caminan lento. Ya las películas de zombies que tenemos en la actualidad, pues han revolucionado el género. ¿Por qué? Pues porque ahora ya vemos estos zombies loquísimos, ¿no? Estos zombies donde son súper rápidos, fuertes, caminan, unos piensan, y hay unas hasta muy divertidas de zombies, una con Bill Murray que se llama Zombieland, bueno, se muere de risa con esa película y maneja el género. Y otra, los vampiros, ¿no? Las películas de terror de vampiros. Entonces las películas de terror de vampiros, por ejemplo, que se inauguran con Nosferatu en 1930, pero que han ido evolucionando con Bram Stoker, la de Ford Coppola, sin olvidar nuestras películas mexicanas de vampiros con Arturo de Córdoba y no haciéndola ahí de vampiro, o el santo peleando contra los vampiros. Pero nosotros teníamos un montón de películas, en este caso, que también vemos cómo ha evolucionado la idea del vampiro. Ya no es el ser nocturno, también ya sale, es fashionista, está a la moda. Una de las mejores películas de vampiros es El Ansia, por ejemplo, con Catherine Deneuve y David Bowie y Susan Sarandon. Entonces, ahí vemos una renovación del vampiro, o esta última de Los Amantes Eternos, también que acaba de salir, y bueno, sin olvidar estas sagas de Crepúsculo y todas estas que son muy divertidas, pero es un corte es como Blancanieves, pero con vampiros, ¿no? Muy bien, seguimos con los otros géneros. Entonces vemos el género de películas de terror de monstruos. Entonces el monstruo, lo habíamos visto en alguna sesión, entre más grande es mejor cómo lo vence el hombre, ¿no? Cómo lo puede vencer, cómo puede atacarlo. Y entonces hemos visto películas, por ejemplo, como hemos tenido películas de monstruos desde tarántulas gigantes, conejos gigantes, Godzilla, monstruos espaciales gigantes, en fin. Entonces, el monstruo también nos representa esta situación que ya desde los griegos, los egipcios, los romanos, en las culturas antiguas habían explorado la cuestión de la monstruosidad, la parte del rechazo. Entonces, el monstruo representa también el rechazo al otro. Y entonces incluso hay una serie de películas en los años 50, cuando las películas de monstruos se pusieron tan de moda, fue cuando era la Guerra Fría, y entonces el monstruo representaba a los soviéticos, a los rusos, a los malos, ¿no? El otro género que tenemos, aparte de los monstruos, es en el género, a ver aquí, pero es el género asiático. Entonces el género asiático de las películas, este es muy reciente, porque entonces vemos cómo los coreanos, ojo, los coreanos y los japoneses han renovado el género de las películas de terror. Es decir, es un terror que va entre lo psicológico y lo gore, y en este caso también con algunos elementos de monstruosidad, pero son de estas películas que cuando nosotros las vemos, luego las vemos en remakes que hacen los gringos. Por ejemplo, El Aro, primero fue en Corea, no, en Japón, perdón, y luego le hicieron, o Corea, no sé, no estoy seguro, y luego le hicieron los gringos su versión. Pero entonces los coreanos están explorando un terror que se parece mucho al anime, ¿no? Que tiene elementos del anime y que tiene toda esta cultura popular y aparte sus propias tradiciones. Entonces, que son muy diferentes a las visiones de terror que nosotros tenemos a como la ven los asiáticos. Entonces, es un cine fantástico, bastante, bastante bueno. Luego está el cine serie B. El cine serie B, en este caso, es ese cine que habíamos visto alguna vez, que es el cine barato. Se llama B porque era el cine que ponían entre una película y otra. Entonces, era la matiné. Entonces, lo ponían entre las películas buenas, cuando había permanencia voluntaria, y ahí se quedaba esas películas. Entonces podemos ver en las películas lado B el disfraz, podemos ver el zipper, podemos ver los efectos son malísimos, ¿no? Los ovnis, si hay marcianos, pues vemos el hilito ahí. Entonces ahí las películas de terror del lado B ahora tienen un gran mercado, ahora se exploran mucho, sobre todo en canales, por ejemplo, como Sci-Fi o estos como Shack Tornado, todas estas películas de bajo presupuesto que exploran ese cine lado B, ¿no?
¿Cuál sigue del lado B que teníamos? Ahí la tienen ustedes. Aquí. El demonio, cine de demonios. El cine de demonios, vamos a ligar tres: demonios, posesiones y sobrenatural. El cine de demonios es un cine muy que se empezó a explorar por ahí de los años 70 con la parte del exorcista, que también viene con la parte de las posesiones y esos exorcismos. Entonces, el cine de demonios, por ejemplo, tenemos desde demonios muy básicos que también son buenos, por ejemplo, como Hellboy, ¿no? Este demonio que está en una crisis de identidad y se enamora y le gustan los gatitos, hasta películas, por ejemplo, como donde exploran a los demonios de Lovecraft, como Cthulhu, o todos estos demonios. Por cierto, una serie buenísima sobre demonios es esta de Lovecraft Country en HBO, que donde vemos a los demonios verdaderamente convertidos en hombres. El cine de posesiones, pues el clásico de clásicos, ¿no? Pues el exorcista, básicamente, y todas estas películas como El Conjuro, La Maldición, el exorcismo de Emily Rose, en fin, esas sí nos ponen a temblar. Por ejemplo, porque esas películas manejan mucho el terror psicológico. O sea, sí tienen el gore y todo, pero el terror psicológico es básicamente su elemento. En ese momento sí vamos viendo que sí salimos bastante espantados con estas películas. Y lo de sobrenatural, cuando vemos el cine sobrenatural, vemos este cine de la de paranormal, ¿no? ¿Quién no vio esta serie? Que estas tuvieron un gran impacto porque estas de sobrenatural, de actividad sobrenatural. ¿Por qué? Porque las hicieron con muy bajo presupuesto, pero exploraron los miedos más básicos, en este caso, de las personas, los miedos, en este caso, más que nos pasan a todos, el que se me subió el muerto, se movió la cama, hay ruido, escuché algo, y esto de pararnos en la noche, en fin. Entonces, ese tipo de terror, por ejemplo, nos cuesta muchísimo trabajo no asociarlo a ver esa película. Entonces, por eso esta película fue tan efectiva, ¿no? Muy bien, el otro tipo de películas de terror son, en este caso, las de ciencia ficción con terror, que tenemos muchas de ellas. Por ejemplo, Alien es una de ellas, donde vemos ya en el futuro, con la tecnología, teniendo planos donde vemos que los terrores ancestrales, por muy futuro que haya, por muy tecnología que haya, siguen los miedos ancestrales. Entonces, el mismo Alien nos conlleva a ello, ¿no? O todas estas películas que nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros vemos La Dimensión Desconocida, la versión clásica que vieron nuestros abuelos, luego nuestros padres, y la que está ahorita, bueno, son una maravilla, porque exploran ese terror llevado a la ciencia. Y por supuesto, ahorita en Prime Video está la nueva serie de Zona de Dimensión Desconocida. Échenle un ojo porque verdaderamente vale la pena y el terror ahí es del bueno. Tenemos el cine de terror que es colinda con la comedia. Entonces, por ejemplo, les decía ahorita de Zombieland, o les decía hay una muy divertida que se llama A la fregada con los zombies, y donde vemos que juegan con el género de terror, el género de gore, con todos los elementos, pero causa mucha risa, ¿no? O sea, es una comedia, entonces es muy divertida, y son como si se quieren relajar. Bueno, vemos estas películas, nos relajamos un poco, vemos algo de terror, vemos a Bill Murray ahí muriéndose como zombie, y nos las pasamos bastante bien. El otro género es epidemias, que lo estamos viviendo hoy, ¿no? De hecho, aquí en nuestra transmisión lo podemos ver aquí estamos prácticamente solos. Al ratito les hacemos una toma de cómo estamos. Y el cine de epidemias, donde todo colinda mucho con el de apocalipsis, donde el mundo se destruye, ya sea por un virus, una bacteria, y entonces suceden cosas extrañas. Ahí los demonios quieren salir, ¿no? El cine de casas embrujadas, este es el clásico, porque incluso tenemos animaciones muy divertidas, donde vemos niños enfrentando sus temores, por ejemplo, con una casa que cobra vida,
o esas películas como El despertar del diablo, que vemos a estos adolescentes que llegan a una cabaña y entonces está embrujada la cabaña por el Necronomicron y entonces hay sangre y miedo y todo ese asunto, ¿no? Bueno, decíamos las películas de Apocalipsis, que el Apocalipsis pues siempre llega en formas diferentes, puede llegar desde esto que se llama el arrobamiento, ¿no? Donde todos los cuerpos salen volando y se quedan solamente los malos a sufrir con los demonios, ¿no? Que aplican en el Apocalipsis. Entonces, obviamente ahí es muy curioso eso porque pues nosotros ahorita que estamos viviendo una situación pandémica, bueno, pues nos damos cuenta que no es por ahí. Y el cine de thriller, obviamente es un cine donde podemos verlo, donde el máximo representante del cine de terror de thriller es El silencio de los inocentes, donde vemos Aníbal Lecter comiendo cerebros, en este caso manejando toda una situación de suspenso, pero también con toda una situación básicamente de manejar los instintos básicos. Muy bien, las otras películas, estas son un poco más locas. Tenemos el cine de terror independiente, que es de muy bajo costo. Ahí estamos viendo unas escenas de una película que se llama La Bruja, que es un cine muy, muy, muy barato, pero que no por ser barato como el lado B, pierde en la cuestión de calidad y de la historia. Y entonces la historia va más hacia lo psicológico, hacia los terrores y las historias y leyendas, pero sin explorarlas tanto, más bien dejarnos con la semilla de ese miedo. No tiene tantos efectos especiales ni nada de ello. El siguiente es los experimentos médicos. Entonces tenemos una película que, bueno, vamos a hablar un poquito más de ella adelante, pero se llama, en este caso, El Cien Pies Humano, donde vemos a un médico enloquecido queriendo hacer ahí una nueva especie. Pero no hay que olvidar que Frankenstein parte exactamente de la misma hipótesis, de la generación de la vida a través de un doctor que explora la electricidad, los experimentos de Volta y finalmente crea una vida. Entonces, en ese sentido, el cine de experimentos médicos tenemos que tener mucho estómago para ver este cine, ¿no? Está el cine de explosion, que o también lo podemos decir como el cine de explotación. ¿Qué significa este cine? Este cine es donde vemos siempre a los marginados, donde vemos siempre a comunidades marginadas siendo aterrorizadas por espíritus, personas, comunidades, y ellos tienen que salir adelante. Entonces, este cine es muy básico. Si quieren ver un cine de explotación clásico, vean las películas de Tarantino, estas que hizo con Alex Rodríguez, estas de Pop. Entonces, esas son las películas básicas de esto. Tenemos documentales, también documentales de terror, que hay documentales, por ejemplo, esta que estamos viendo, este señor, se llama Soy Caníbal, y es un documental de 2 horas donde te explica por qué se comía a la gente. Es un caso real en Japón, se comió a 2 personas de pies a cabeza. Y luego está el cine de terror de alienígenas, donde hemos visto ya muchísimo cine, no el de los alienígenas buenos, no, sino de ese terror como espacial que está en otros planetas, muy, muy de Lovecraft, muy en el estilo de Lovecraft, ese terror que no sabemos de dónde viene, ancestral, que incluso Guillermo del Toro explota mucho ¿no? Estos con sus monstruos que salen, que no sabemos de dónde, que llegan de otra dimensión, y estos extraterrestres malos, ¿no? Que vienen a quererse comer y colonizar, ni siquiera les interesa, ¿no? La gente. O el cine de animales. El cine de animales, pues, básicamente, nos aterroriza mucho. Por ejemplo, Tiburón es la pieza cumbre del cine de terror de animales, pero tenemos esta película muy interesante que si no la han visto, véanla y veanla en estos días, que es básica, está ahí en las plataformas, que es El Cementerio de Mascotas, una película basada en un libro de Stephen King. Y entonces es muy interesante porque vemos ese miedo de los animales, dejamos de humanizarlos, dejamos de verlos como las mascotas para ver al animal poseído, ¿no? O hay una película que se llama Benji también, que es un San Bernardo
que se vuelve demonio, ¿no? Y en las últimas películas de terror o tipología tenemos el metraje encontrado. Estas son muy famosas y hemos visto cientos de estas. El metraje encontrado es estas donde vemos a unas personas que les pasó algo y alguien de repente encontró el video, encontró la cámara y entonces ahí podemos ver lo que les sucedió. El clásico, el mejor ejemplo, La Bruja de Blair. ¿No? La Bruja de Blair es la obra maestra de este metraje encontrado. También tenemos el falso documental, que es diferente. El falso documental es que nosotros vamos viendo cómo de manera muy seria parece que sí están filmando un documental, pero es todo muy falso. Entonces, por ejemplo, los diarios de Chernobyl, ¿no? Por ejemplo, que quieren hacer una exploración y termina siendo un falso. Tenemos algunos cortos que son muy básicos, que vemos películas cortitas de terror, pero los dos últimos tipologías son los de muñecos y los de payasos. Entonces, hay esas películas como Annabelle, por ejemplo, con la muñeca, o la película más cómica que yo he visto, que prácticamente nunca me dio miedo, pero me da mucha risa, esta de Chucky. Y si ven La novia de Chucky, bueno, verdaderamente es hilarante, ¿no? Pero la primera, como fue ochentera, pues sí nos dio un poco de miedo. Entonces, estos muñecos que se poseen por demonios, entonces, por ejemplo, hace poco vimos que hasta la historia en Twitter, ¿no? De que se había escapado la muñeca original de Annabelle y todo. Bueno, fue toda una campaña para que vieran la nueva película del Conjuro, ¿no? Y pues la película que yo creo que a todo el mundo les da miedo son los payasos, ¿no? Entonces las películas de payasos que se inauguran con Pennywise, personaje de eso, de Stephen King, y donde ahora vemos payasos, por ejemplo, vemos payasos con sus globos, bueno, hoy vamos a ver en este Halloween a niños disfrazados del Guasón o de todo ese asunto, pero estos payasos malos, pues sí, obviamente como Pennywise, pues prácticamente sí nos han dado, pues hasta la fecha han generado una fobia incluso para las películas de terror. Muy bien. Y seguimos ahora vamos a ver con algunos clichés, vamos a ver algunas cosas que seguramente ustedes cuando ven las películas de terror también se lo preguntan y dicen, caray, ¿no? O sea, pues esto es obvio, porque nadie se pregunta esto. Entonces, ¿cuáles son los clichés de las películas de terror? Entonces, uno, son en este caso que siempre hay películas de terror, en cada año incluso hay temporadas donde vemos 3 o 4, donde vemos a chicos que van en excursión, nunca llevan los teléfonos cargados, van a casas alejadas, nunca hablan con los del pueblo, siempre se les ponchan las llantas, llegan a casas donde no hay energía eléctrica, ¿no? Y en este caso llegan a esas casas y ahí vienen los sustos. Entonces estamos en la cabaña del miedo, esta de las cabañas del bosque y esas tres, ¿no? El Element Take. Entonces, esas tres películas son ejemplos, por ejemplo, de esto, ¿no? Entonces son los clichés, siempre que vemos estas películas donde vemos un grupo que va en el carro, siempre alguien nunca lleva el teléfono cargado, perdón, nunca va a haber luz, nunca va a haber señal, nunca le van a hacer caso a las advertencias de la gente, ¿no? Y otros clichés que tenemos son clichés también muy básicos, es los ruidos, ¿no? Estamos ahí y escuchamos ruidos y siempre alguien dice, ¿qué fue eso? ¿Qué pasa? Como si tuviéramos las respuestas, es decir, siempre pasa eso, ¿no? ¿Qué pasó? Pero algo muy curioso, entonces se paran, andan buscando, vemos ruidos, vemos que las cosas se mueven, pero no les hacemos caso y actuamos como valientes, es decir, estoy viendo que se está moviendo la mesa y yo como si nada, ¿no? Prácticamente nada. Hasta aquí ya se aparece el espíritu y todo ello. Entonces, esa de actividad paranormal es el clásico de estas, ¿no? Esta también es un básico, la casa de Amityville,
¿no? O el terror en Amityville, donde las paredes sangran, ¿no? Y al final se autodestruye, o el Conjuro, donde empezamos a ver que los muñecos empiezan a hablar. Y hasta que no pasan las cosas, ya empiezan a creerle. Eso es uno de los grandes clichés. Otro de los grandes clichés son estas películas donde no vemos igual a un grupo de adolescentes, un grupo de chavos o niños, ¿no? Que van y se meten a casonas como estas abandonadas, ¿no? Como nosotros ahorita mismo que estamos aquí en una casona abandonada y que no sabemos si hay espantos o nada. Pero entonces vemos a estos monstruos que empiezan a asediarlos, empiezan a seguirlos y ellos siguen buscando y siguen filmando sus experiencias. Entonces, clásico es esta, ¿no? Estas películas, La Bruja de Blair, lo de Chernobyl, ¿no? Fenómeno Siniestro. Entonces podemos ver estas clásicas y siempre vamos a ver esto, ¿no? Gente que se cree muy valiente metiéndose en lugares que no debe, ¿no? Como nosotros ahorita. Luego, tenemos también siempre las películas de terror que más efecto causan y las que más miedo nos da son donde vemos niños, ¿no? Donde vemos niños. Y entonces, niños raros, niños pequeños, gemelos caminando, ¿no? Arrastrándose ahí, o con vocecitas, o cantando canciones así un poco crípticas, ¿no? Con tonitos raros. Entonces, cuando vemos películas con niños, pues hay que verdaderamente asustarse, porque son las que más nos asustan, ¿no? Donde vemos niños raros. Muy bien. Nuestro siguiente cliché es el cliché de clichés. Siempre que va una pandilla o siempre que vemos mucha gente en las películas de terror, los primeros que mueren son las minorías raciales. Afroamericanos, hispanos, asiáticos, y los que sobreviven son los blancos, los bonitos, la chica guapa, el chico guapo, ¿no? Entonces siempre el primero que muere o es el chico afroamericano o es el hispano. Siempre, es ley. Es como una regla que hay. Entonces, nosotros lo podemos ver en todas las películas de estas como Scream, ese es lo que hicieron el verano pasado, en fin, todas estas vamos a ver, hasta en las de sátira, ¿no? De estas. Otro de los grandes clichés que tenemos es que, y este para mí siempre ha sido incomprensible, es están en una situación de terror, están en una casona y deciden separarse en grupos. Es decir, ¿por qué se tienen que separar? Y siempre se separan así entre mayor terror, tú ve por allá, tú busca por allá y tú busca por allá. Eso me recuerda mucho a las películas o las series como de Scooby-Doo, ¿no? Donde Scooby se iba con Shaggy y los otros por acá, y siempre, curiosamente, Scooby-Doo y Shaggy, que eran los pachecos, obviamente siempre veían a los monstruos, y nosotros nunca los veían, ¿no? Porque hay una historia, y luego cuando hagamos un especial de caricaturas, les vamos a contar los lados oscuros de las películas. Entonces, por ejemplo, como en esta, ¿no? Que estamos viendo de Destino Final, que hay como 7 películas, sí, están buscando la solución, pero cada quien por su lado y se separa. Entonces, bueno, ese es el cliché de otro cliché. Otro de los grandes clichés de las películas es este, ¿no? Que hay dos ahí. Uno, estamos viendo el espejo y esperamos que cuando baje el espejo vea un monstruo. O que se está viendo al espejo, voltea y luego volvemos ahí y vemos al monstruo. Pero también la cuestión de la música. O sea, siempre la música en las películas de terror es indispensable para generar el ambiente, el susto, todo ello. Entonces, siempre que hay una musiquita como de terror así sublime y vemos al protagonista solo, se acaba la música y no pasa nada. Es una regla. Y pasa algo después de como 2 minutos de ello. O sea, cuando ya como que ya descansamos un poco y boom, de repente aparece el monstruo. Muy bien. Y otra de las cosas es que siempre, por ejemplo, como aquí en esta que vemos de la película de la Dimensión Desconocida, siempre que alguien ve el monstruo, alguien está pasando, ya vio el fantasma y todo, nadie le cree, ¿no? O sea, nadie le cree, y entonces hasta que no se mueren todos los demás, le creen, hasta el final, ya lo están matando y, sí, era un monstruo. O sea, los niños que vieron Harry Potter se acordarán de esa escena donde se aparece el señor, el innombrable, y entonces
el director, hay una figura de autoridad y dice, sí regresó. Y todos los niños burlándose, así de que sí, esto era obvio, ¿no? Entonces nadie le cree al que está viendo las cosas. Ajá. Y luego tenemos otro de clichés de las películas de terror muy divertido es nadie prende la luz. Están en la oscuridad, están aquí, están en una casa y cuando así alguien se oye un ruido, bajan, pero nadie prende la luz. Todos bajan con una vela, con una lamparita, en fin, nadie la prende. Son de esas cosas incomprensibles, que no haya apagadores aquí. O sea, a mí, por ejemplo, me causa, escucho un ruido y lo primero que prende son todos los focos de la casa, ¿no? Todos los focos de la casa. Y así los dejo y así me duermo. Ajá. Y luego vamos a ver esta lista, como todas las listas, es una lista arbitraria, es una lista un poco formado por algunas opiniones personales, algunas por opiniones generadas a través de algunas consultas, pero la lista de las 15 mejores películas de terror que nosotros consideramos hay que ver, ¿no? Por lo menos una vez en la vida, pues es la siguiente. Ustedes díganos su opinión, si sí, si no, si le agregarían una, si inventarían a otra, ¿no? Entonces, en el número 1 de las películas de terror, o sea, la película de terror más siniestra de todos los tiempos, El Exorcista, ¿no? ¿Y por qué es tan siniestra esta película? Bueno, es siniestra porque maneja el terror psicológico al pleno. O sea, sí vemos las posesiones, sí vemos los demonios, sí vemos algo gore, por ejemplo, cuando vomita, lo verde y todo esto, vemos los efectos y todo, vemos los monstruos. Y por supuesto, la luz nunca se prende en el cuarto de la niña esta que está posesa, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿por qué nos impacta tanto? Porque nos acercó el terror a nuestras casas, a decirnos, esto le puede pasar a cualquiera, no a un héroe, no nada, a cualquiera, a un niño, por ejemplo, ¿no? Y entonces en este caso le toca a esta niña, Regan, que juega con la Ouija, y un espíritu babilónico se posesiona de ella y viene peleando con el padre Carras, ¿no? Entonces, esta película implica toda una serie de rezos muy cercanos, y cosas, las cuestiones que hablan en idiomas extraños. Entonces, esta película, por ejemplo, es muy, psicológicamente muy impactante. Sí, el efecto especial está padre, pero sobre todo el efecto psicológico, la secuela dura años. Y si ustedes van un día a Washington, pueden visitar la casa de la niña del exorcista. Es una casa donde se filmó la película, que es una casa donde a la fecha suceden cosas raras, ¿no? Según la gente de ahí. Y, por ejemplo, nosotros vimos que hubo muchos sucesos alrededor de esta película, sucesos paranormales, es decir, gente de la producción murió en circunstancias muy extrañas. Linda Blair jamás volvió a hacer una película de éxito, jamás, y tuvo mucho impacto psicológico para ella, ¿no? Entonces, sí hubo secuelas. Muy bien. Y otra película que entra en nuestro top 15, pues es El Conjuro. Y esta película que ya se ha vuelto una franquicia, explora es muy terrorífica porque explora sucesos que parecen reales y de esta familia que documentó a estos esposos que documentaron todos los sucesos que ellos vivieron y a partir de ver todos esos sucesos, pues que es que generan estas películas. Entonces, por ejemplo, las posesiones de muñecos, de personas, los viajes astrales, la lucha contra monstruos, en fin. Entonces, estas películas que se han vuelto, les digo, una franquicia muy redituable, pues obviamente sí nos siguen causando ese gran impacto porque vemos que son cosas que nos pueden pasar. Es muy parecido a la onda del exorcista, pero adaptado a las nuevas generaciones. Entonces, obviamente, cuando nosotros la vemos la primera vez, pues nos volvemos un poco adictos. Ya van como 4 o 5 de estas películas del Conjuro. Muy bien. Otra película que es muy parecida porque es la misma escuela, por ejemplo, es El Aro. Y El Aro, o The Ring,
que su primera versión es una versión coreana, pues cuando se rehace, pues también nos pone en ese terror visual, porque ahí el terror es visual en el sentido no gore, no, o sea, no vemos sangre brotando ni nada, no, vemos lo gore y vemos esta cuestión que también, me acuerdo cuando salió, hubo una ola de llamadas telefónicas, porque todo partía de una llamada telefónica y luego de ver un video, de que veían un video y la gente que veía el video tenía 7 días antes de morir, ¿no? Y entonces obviamente hubo una ola de gente, y gente que se suicidó porque le hacían la broma de la llamada, ¿no? Y le pasaban los videos. Entonces era visualmente muy llamativa la película, esos claroscuros, jugar con las dimensiones, de ver la niña esta en blanco y negro, luego verla salir de la pantalla de la televisión, ¿no? Ese terror donde vemos el rostro de la niña, no se lo vemos casi nunca, donde vemos mucho pelo, ¿no? Esta es una característica del terror coreano, el pelo, mucho pelo. Y vamos a deleitarnos realmente con el final de la película, porque al final, no se los cuento, pero el final no es bueno. Es decir, el final nunca llega a ser un final. Bueno, aquí ya nos están echando los cohetes también, ¿no? Muy bien, la siguiente. Ajá. Nuestra siguiente película, ahorita la vemos, aquí está, es Nosferatu. Y Nosferatu está en nuestro top 15. ¿Por qué? Porque no es la primera película de terror, ojo, pero es la primera que explora con la dinámica y con la técnica expresionista alemana de luces y sombras, explora en este caso el terror. Y sobre todo es la adaptación básica de la película, del libro de Bram Stoker, de Drácula de Bram Stoker, pero llevado en este caso a la escena. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos a este vampiro, pues es un vampiro para la época que causaba conmoción. Había gente, hay crónicas de que la gente se desmayaba, ¿no? Cuando veía esto en la pantalla. Estamos hablando de los años 30. Imagínense, ver esto en los años 30 era increíble, donde no teníamos tanta luz, donde las leyendas eran lo de hoy. Entonces, básicamente ver estas escenas eran bastante complicadas y daban muchísimo susto. Entonces, Nosferatu, si la vemos hasta la fecha, ahora no nos daría tanto miedo, pero hay que ubicarla en su época. Nuestra siguiente película es esta. Esta es una elección muy personal, es una película muy en la dinámica de las cintas de los años 70, es Suspiria, que está filmada, es actual, es de hace como 4 años, pero tiene toda la dinámica de los años 70, todo el pictograma, porque es acerca de una congregación, de una querale de brujas en la ciudad de Berlín, en el Berlín pre-caída del muro, donde vemos al Partido Socialista o Partido Comunista de Alemania Democrática, lidiando con monstruos. Pero en este caso, esta película de Suspiria lo que hace es mostrarnos, sí, ese terror de las brujas, pero no la bruja clásica, sino esas brujas modernas, contemporáneas, que son después asediadas por otra bruja más poderosa. Entonces es una película muy recomendable por la estética, por la historia y sobre todo porque nos acerca mucho a lugares y situaciones que hemos visto. Muy bien, la siguiente película también es una película, recomendación también personal, I Remember You, o Te Recuerdo, es una película islandesa. La encuentran en Netflix o en Amazon Prime. Es una película de un terror, este terror escandinavo, con siempre nieve, fríos, donde el sol nunca sube, siempre está nublado, siempre hay sombras, siempre hay hielo, siempre hay lejanía, frialdad. Entonces la historia de un niño que que tiene un problema, se extravía y después a través de ciertas señales pues es reencontrado, ¿no? Pero siempre los monstruos que vamos a ver en esta película pues son monstruos que sí son muy poco comunes a los que vemos
en la cultura occidental o la cultura oriental, son monstruos escandinavos. Y es un terror muy fino, muy suculento y bastante penetrante. Muy bien. La siguiente también es una doble recomendación. ¿Por qué? Porque es el mismo director, ¿no? El mismo director hace estas dos películas, Heredity y Midsommar. Son películas donde exploran un terror increíblemente mitológico. No es el terror, en este caso, el terror del demonio como tal. No, el terror tiene una explicación histórica, tiene una explicación que viene atrás en los mitos celtas, como el Halloween, que parte de un mito celta que era cuando prácticamente en octubre era la alabanza a la cosecha, y entonces, bueno, se quemaban gente y todo ese asunto para después con las cenizas entregárselas a la tierra como una especie de sacrificio. Entonces, en esta de Heredity, lo que nosotros vemos es una estirpe de gente que está asociada con el demonio, ¿no? Para que le vaya bien. Y entonces tiene que hacer ciertos sacrificios, pero es una familia marcada. Y que cuando llega el hijo a la mayoría de edad, entonces le toca retomar su turno. Y el mismo director retoma este mismo terror en Midsommar y vemos un terror diferente, porque no vemos oscuridad, es el terror, en este caso en hippie, es el terror hippie, vemos comunidades, vemos gente, siempre está de día, porque están en Suecia, en una época donde todo el día no hay noche, y vemos este terror llevado al fanatismo, ¿no? Donde el fanatismo religioso y el fanatismo, en este caso de las sectas, llevan a generar situaciones de terror verdaderamente para los protagonistas, que sí son protagonistas que, como decíamos, entran en el cliché de que llegan una pandilla de chavos, llegan a un pueblito de hippies y bueno, los hippies terminan haciendo cosas muy alterantes con ellos. La siguiente película es otro clásico que tenemos. Este clásico yo se lo recomiendo que lo vayan a ver al Autocinema. Está en el Autocinema Coyote, la pasan seguido, es La Masacre en Texas. ¿Y por qué? Porque hay que verla en Autocinema, porque hay que verla en sala grande. Es decir, es una película hecha para asustarnos, es el pináculo del cine gore, o sea, vemos sangre, decapitaciones, mutilaciones, todo. Es una película que después se exploró mucho en otras como Hostal, ¿no? Estas películas más contemporáneas, pero esta de Masacre en Texas es el clásico porque nos demuestra un poco lo que pasa en Estados Unidos, este sur muy ignorante, muy violento, muy primitivo, ¿no? Que esta película se enmarca en esta cuestión políticamente, es un discurso político también, ¿no? De su época, de la explorar el sur de los Estados Unidos totalmente sumergido en las tinieblas. Entonces, muy recomendable para ver en Autocinema esta película. Otra película que también tiene sus sagas y tiene su saga y luego tiene sus nuevas versiones, pero yo les recomiendo que vean la primera y quizá la segunda de la primera saga de Wes Craven, y ya con esas se pueden quedar muy a gusto, porque todas las demás se repiten. Es La Pesadilla en la Calle del Infierno o Pesadilla en la Calle Elms. Entonces, aquí vemos a este personaje, como veíamos, del cine slasher, que masacra sin sentido y masacra y se mete a los sueños y persigue a esta gente, ¿no? Haciendo el slash es como un poco ese sentido de picar. Y al final nos vamos a dar cuenta que realmente Freddy Krueger es una víctima de los hechos, ¿no? Que no es tan malo, más bien es una víctima. Y entonces en la primera incluso pueden ver a Johnny Depp haciendo sus pininos en el cine de terror. Muy bien, nuestra siguiente película del top 15 pues es El Resplandor. ¿Y quién no ha visto esta escena de las gemelas o la oleada de sangre, ¿no? Y que llega una marejada de sangre, Jack Nicholson enloqueciendo por la soledad, no sabemos si está
poseso, no sabemos si enloqueció, no sabemos qué, pero obviamente esta película de Stanley Kubrick es un portento del terror psicológico y digamos es una de las grandes de nuestras 5, podemos ponerla en nuestras 5 películas de terror, ¿no? En las 5 principales. Muy bien, nuestra siguiente película de terror básico, pues es otra película setentera, políticamente muy incorrecta en su época, que parte también de un texto, de un libro que es La Profecía, de Omen. Entonces, esta película de Omen juega con el terror, no con el terror gore ni nada de ese asunto, no, es el terror psicológico. Entonces, es el terror psicológico desde la música, los ambientes, las tomas. No vamos a ver, nunca en toda la película vemos un monstruo. No, nunca hay un monstruo. Pero lo que vemos es cómo este personaje que es el anticristo, por ejemplo, lo vamos a ver viendo cómo va creciendo y cómo se va metiendo a las redes políticas y entonces nos vamos a dar cuenta que el anticristo es el que va a gobernar, en este caso, los Estados Unidos, ¿no? Entonces es una película verdaderamente de miedo psicológico. Si la ven de noche, no estoy seguro que duerma muy bien, ¿no? La siguiente película, otra película que está envuelta en una serie de cosas extrañas que sucedieron es Poltergeist. O también Juegos Malditos, Juegos del Diablo, ¿no? También le pusieron aquí. Entonces, Poltergeist es una película que hace, curiosamente, Steven Spielberg, se la produce. Y entonces esta película explora estos fenómenos que se llaman poltergeist, que es esta cuestión, por ejemplo, de los ruidos en la televisión, que se escuchen voces, que las cosas se muevan, y vamos viendo todo ello a través de la mirada de una familia que se cambia en una casa que está construida sobre un cementerio indio. Y entonces es una película muy curiosa porque vamos a ver, por ejemplo, cómo la misma casa tiene vida. Y entonces nos puede dar un poco de miedo y no, digamos que es como una cosa como los cazafantasmas, los Ghostbusters, pero esta película se vio envuelta en muchos sucesos. Esta niña, la niña que está aquí en la pantalla, que podemos ver, esta niña murió en un accidente, en este caso. O sea, murió de manera muy extraña. Y casi aproximadamente unas 10 personas de entre actores y el set de esta película murieron también en cuestiones muy extrañas, ¿no? Entonces, Poltergeist es una película de culto y pues por eso hay que apagar la televisión antes de irse a dormir, ¿no? Otra película que crea la claustrofobia, que es la fobia a los payasos, es en este caso eso, It. Y en este caso está basado en el libro de Stephen King. Y lo que nosotros vemos aquí, por eso esta película es muy interesante porque explora los miedos, pero los miedos de niños, los miedos de cuando éramos niños, el señor del costal, el ropavejero, el coco, el que nos iba a venir por nosotros. Y entonces, obviamente, eso es una película que tiene 2 versiones. La versión de los 80, que era muy al estilo Cuenta conmigo, en fin, y la versión que acaba de salir de hace 1 o 2 años, que es bastante interesante, que tiene mucho más efectos especiales, pero si a mí me dicen, yo me quedo con la 1, yo me quedo con la primer película de la primera versión. Pennywise también da miedo, pero el otro Pennywise como que nos daba un poco más de confianza. Muy bien. Nuestro siguiente es otra, para ir cerrando, es son doble recomendación. Una es Halloween y otra es Viernes 13. ¿Y por qué esta doble recomendación? Porque son películas que se parecen. Los mismos seres, que son seres atormentados, que han estado en el infierno, que salen a vengarse, que salen a buscar, en este caso, al causante de sus males, sin nunca encontrarlo. Entonces podemos ver a Jason Box, ¿no? En este caso, o a Mick Myers, siempre los podemos ver ahí peleando entre ellos, matando a miles de personas, siendo acribillados, pero ellos siempre viviendo, ¿no? Y siempre con la máscara, ellos ahí. Entonces son películas que hay que ver, que tienen franquicia. Hay una incluso que es Jason contra Freddy Krueger. Esa, veanla, está un poco de chiste, es interesante,
Pero hay que ver las versiones de los 80, las películas de John Carpenter que dirigieron ellos, ¿no? Muy bien, y nuestra última recomendación, y con esto vamos a cerrar hoy, es la película más creepy, asquerosa, sangrienta, extraña, vomitiva, terrorífica, póngale todos los adjetivos que quieran, El Cien Pies Humano. Pero no nada más la 1, la 2. O sea, la 1 es muy buena, pero la 2 yo los reto a que la vean y que duren media hora viendo la película. Si aguantan media hora viendo la película, ya la hicieron y verdaderamente se merecerían un premio. Pero bueno, esa es una de las mejores películas para esta época, sobre todo si quieren mostrar que son verdaderamente valientes y que aguantan y que nada les asusta, vean El Cien Pies Humano. Muy bien. Y no les cuento de qué va la película, pues para que la vean y en verdaderamente les provoque ahí algunas cosas en el estómago, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos nuestra transmisión especial de hoy desde este lugar. No sé si ahorita nos hagan una toma más abierta de este lugar. Aquí tenemos a nuestras dos Catrinas acompañándonos aquí, que han sido buenas anfitrionas, aquí son diseñadas por parte del equipo, por Karina, que diseñó aquí nuestras calaveras. Acompañada tenemos también el calendario azteca ahí acompañándonos. Y bueno, esta es la próxima semana vamos a ver, vamos con la segunda parte de esta charla, pero ahora con el Día de Muertos, vamos a ver el origen del Día de Muertos y las películas mexicanas de terror, las que han salido y algún tipo de literatura también de terror. Y no vamos a ver el pleito entre Alfredo Adame y el otro, el cazafantasmas. De ese no vamos a hablar. Vamos a hablar de otras cosas. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, que estuvo súper bueno hoy haber venido acá a este lugar, que sí da un poco de miedo de repente andar solitos, pero se los recomiendo ampliamente que lo vengan a visitar cuando se pueda visitar. Muy bien, pues muchísimas gracias y no sé si Lalo, ¿quieras hacer una toma o...? Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y que hoy yo me parezco como al de los cuentos de la cripta, ¿no? Aquí sentado contando la historia.